Pues bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que va a ser abordaje de quemaduras. Sí, entonces, ¿qué pasa, Antonio? Bueno, vamos a iniciar con el tema de quemaduras, algo de teoría, el tema que está realizado por el doctor Jonathan Hernández, del Red Potencial de Enfoque Hospital, y lo está coordinando nuestro docente, el doctor Abelard. Como objetivo, realmente las generalidades, fisiopatología y el cuadro clínico en cuanto al el tema de las quemaduras y su abordaje y tratamiento, básicamente. Bueno, tenemos que como introducción podemos abordar realmente que hacia la época egipcia ya se hablaba sobre el concepto de quemaduras y las formas en que estas se manejaban y se trataban, que eran una forma muy empírica. Ya Hipócrates plantea cuatro principios que hoy en día todavía se siguen utilizando: mantener una vida limpia, evitar presencia de pus, herida seca y depósitos de grasa en necesidad de seco. Realmente son como principios básicos de las quemaduras. Eh, Posteriormente, vemos que ya para el siglo XXI se maneja el concepto de cirugía reconstructiva. Alrededor del 700 después de Cristo, ya como que se comienza a implementar otros objetos como para abordar la parte de quemaduras en cuanto a ingredientes vegetales y metálicos, cosas que pues, realmente no tenían ninguna evidencia. Posteriormente, vamos a encontrar eh, que en 1707 ya se plantea la clasificación de lo que son las quemaduras en 3 grados y Whitney la clasifica en 6 grados a partir de 1832. Y pues ya comienza a aparecer el concepto de autoinjerto alrededor de los 1900. Ok. Tenemos que realmente en 1950 aparece ya el dermatoma. El dermatoma es un instrumento realmente que se usa para tomar porción de la piel y hacer injertos para manejo de las quemaduras. En 1960 ya se comienza a implementar lo que es la suprarrenina de plata para manejo de las quemaduras en la parte tópica. En el siglo XXI se comienza a hacer énfasis en la parte ya de la cuidado de la calidad de vida post quemadura, la rehabilitación, cirugía reconstructiva y la prevención de estas. En cuanto a las quemaduras, como definición tenemos las quemaduras realmente es un daño, una agresión, una noxa a nivel de lo que es el tejido de la piel y que realmente está mediada por agentes ya sean físicos, químicos, biológicos, los cuales van a causar este tipo de quemaduras, que más adelante vamos a ver cuáles son qué tipos de quemaduras podemos encontrar. En grandes rasgos podemos hablar que la epidemiología de las quemaduras abarca en grupos entre menores de 5 años y entre 5 a 14 años son donde mayor se presenta, entre un 23% a 15% respectivamente. También podemos encontrar que en adultos mayores esto ocupa un porcentaje, un 13%, de 60 a 69 años, un 3,6%. También podemos encontrar que hablando en cuanto a las quemaduras eléctricas, la OMS se plantea una cifra de 130.000 muertes al año a causa de las quemaduras eléctricas, el 5 a 8% eh, del total de las quemaduras en general. En los Estados Unidos se habla de sobre una cifra de 1.000 muertes al año y 3.000 ingresos al servicio de urgencia. Eh, También podemos mencionar que la ABA, que es la Asociación Americana de Quemados, siglas en inglés, también plantea la cifra que en los Estados Unidos, pues bueno, se presentan ya el 41% de las quemaduras a causa de las llamas. Y por escaldadura, esto ocupa un segundo lugar de un 31% y quemaduras químicas de 3,5% y eléctricas de 3,6%. Tenemos que, como en cuanto a generalidades de la anatomía de la piel, encontramos que la piel realmente
es un órgano que está formado por dos estructuras de diferentes origen biológico. La epidermis, que hace parte del mesodermo, y la dermis, que hace parte de Ah, ok, ok. la epidermis del ectodermo y la dermis del mesodermo. Realmente aquí podemos encontrar pues estructuras que se No, tenía la duda. vale, realmente es una estructura a nivel de la piel. Como decía, realmente está conformado por la epidermis y la dermis, pero el tejido celular circular realmente se considera parte de ella por su continuidad más que porque haga parte de la piel. Encontramos estructuras que en la epidermis aquí va a haber un área avascular y que realmente no van a haber dermatomas, o por lo menos lo que se llaman los copúsculos de Pacini, y esto es importante para explicar las manifestaciones clínicas más adelante, porque esa zona, por ejemplo, es una zona que realmente duele, realmente es una zona que causa mucho dolor, pero cuando se daña la dermis es una zona indolora. Pues bueno, en todo el espesor total. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Aquí cabe resaltar solamente las estructuras. Javier, ¿cómo se clasifican las quemaduras? Primero, segundo, tercer grado. Y en tanto a profundidad como las clasifican. ¿Qué afecta de las el primer grado nada más abarca lo que es el epidermis, el segundo grado es epidermis, la tercera ya son los grados. No, sí, de hecho, bueno, esta última puede ser subclasificada. Si es otro tejido celular subcutáneo, la segunda. Superficial o profunda, ¿no? El segundo grado es la que es profundo. Y la última sería la que abarca el tejido celular subcutáneo, pero no. Ahorita que lo va a mencionar Diego, pero finalmente la de primer grado es la que afecta efectivamente la epidermis. La de segundo grado es la que se va a subclasificar en la superficial y profunda. En ambas, pues finalmente va a haber ya el compromiso de la epidermis y la dermis, pero la profunda es la que va a afectar ya los nervios y va por donde corren todas las raíces. Y aquella de tercer grado es la que afecta factores de tejido óseo o inclusive hasta la microvasculatura, ¿de acuerdo? Donde ya prácticamente hay un tejido bastante extenso allá, ¿vale? Ahorita lo va a comentar el Bueno, tenemos que entender también las propiedades de la piel. O sea, la piel, la función que cumple, es una función que también está marcada por la protección también de la parte de secreción, la parte endocrina. También podemos encontrar que cuando sus funciones principales es una barrera física, se encarga de la sensación, equilibrio de nivel electrónico, de la regulación de la temperatura, y ya lo habíamos mencionado. Esto es importante de pronto mencionarlo del medio ambiente, el punto este es como más que todo para tener en cuenta que realmente estamos expuestos y que quizás las quemaduras realmente están asociados, o sea, digamos, estoy hablando en cuanto a la prevención, a quizás muchas veces accidentes que, por ejemplo, en las quemaduras eléctricas, influye mucho que digamos, en este caso, por ejemplo, los niños cuando son quemados cuando tienen accidentes por quemaduras eléctricas, realmente si en el medio, por ejemplo, hay agua, no hay agua, si están expuestos a de pronto a la carga de voltaje, si los cables están pelados, digamos, estas son cosas que de pronto aparentemente son obvias o de pronto quizás a veces no las vemos, pero eso depende de la gravedad de las quemaduras. Más adelante lo vamos a ampliar. Entonces, como para tener en cuenta, esto es más que todo educación. Ya hablando a lo que nos compete en cuanto a la fisiopatología, quizás no se ve muy bien la imagen, pero pues digamos que es muy descriptiva. Bueno, tenemos que, a nivel de la fisiopatología, una vez que se produce un daño tisular, una lesión por una quemadura, se va a generar realmente una cascada, que en este caso se llama de hipermetabolismo.
Tenemos que una vez que se produce una quemadura, se va a afectar a nivel del sistema nervioso central, se va a producir lo que son actividad colinérgica, actividad simpático-colinérgica, entonces se va a producir mucho lo que es el catabolismo, tanto así que esto va a generar, por ejemplo, a nivel del sistema gastrointestinal, algo que se llama atrofia de lo que es la mucosa intestinal, porque el sistema va a reconocer que falta glucosa, falta ahora sí energía, y va a tratar de absorber esta cantidad de energía. Eso lo que va a conllevar es que se produzca una atrofia a nivel de la mucosa intestinal y que conlleva a una translocación bacteriana. Esto a su vez va a generar que aumente el consumo de metabolismo, en este caso, por ejemplo, a nivel hepático, y esto lo que va a generar es la producción de, del ciclo de la glucólisis, gluconeogénesis y glucogenólisis. Además de esto, aún como no es suficiente esto, va a requerir energía de otras partes, ya sea tejido en adiposo, que lo que va a estimular la lipólisis, va a estimular la producción de ácido graso a nivel de músculo en la vía del lactato, la proteólisis a nivel renal. Esto lo que va a repercutir es que como va a haber un hipercatabolismo, esto va a generar también hipoperfusión en su estado más avanzado, lo que conllevará a una falla renal y a nivel cardíaco, obviamente. Al haber esto aumentado el metabolismo, esto va a aumentar el gasto cardíaco y también se va a ver afectado. Este esquema es muy importante porque finalmente dentro de toda la después de la quemadura, vamos a ver que finalmente va a haber una activación efectivamente en el sistema nervioso central que va a repercutir en la estimulación de las células renales, y que finalmente va a aumentar la respuesta de colamina y eso que se va a generar van a generar que cuando empieza a aumentar su aporte gasto de cardíaco, a disminuir la frecuencia cardíaca, sobre todo con la finalidad de perfundir los órganos que están dañados, ¿no? Y todo este proceso que ya comentó Diego, finalmente, que va a ser llevando una respuesta inflamatoria sistémica, que al final va a ser inevitable en las pequeñas quemaduras que sean muy profundas y que finalmente van a conllevarse el catabolismo energético de la inflamación, de la inflamación. Okay. Quizás en esta imagen podemos también, o sea, digamos, de forma más ampliada de lo que, o la continuación de lo que estudiamos más anteriormente. O sea, una vez que se produce realmente el hipercatabolismo, que se produce el estímulo o el estrés, realmente de hiperproducción de glucosa, lipólisis y todas estas vías, esto lo que va a conllevar es a dos aspectos. Uno es a la hipovolemia, esto va a conducir a extravasación vascular secundario o mediado más bien por una respuesta inflamatoria. Como decía, una vez que los sustratos a nivel del cuerpo se agotan, esto va a generar una inmunosupresión, lo que va a facilitar que se produzca, ahora sí que infecciones por gérmenes oportunistas. Pero pues en esta cascada de la inflamación, lo que vamos a ver es que se van a activar los monocitos, células T, neutrófilos, macrófagos, lo que va a desencadenar lo que conocemos como el SID, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y que posteriormente va a generar un fallo multiorgánico y el desenlace fatal de la muerte en los casos o en los escenarios más desfavorables, menos desfavorables también. Entonces, hablando ya ahora sí de lo que es la lesión a nivel local o la injuria de la piel, hay algo que se conoce como el modelo de Jackson, que consiste en tres aspectos. Uno que es la coagulación, otro aspecto que es la éstasis y el tercer aspecto que es el hiperemia. Digamos que antes de que se forme todo este complejo, este modelo de Jackson consiste en que la población es el lugar o el sitio central de una lesión de una quemadura. Es una zona que realmente lo que va a ocasionar es, digamos, un tejido que pues, realmente está totalmente desvitalizado. Es irreversible ese daño. Sin embargo, en la segunda etapa, que es de la éxtasis, esta es la que va a estar alrededor de la lesión
o alrededor de la fase de coagulación y esta va a estar constituida por complejos de fibrina. Esta es una zona recuperable, por eso es la importancia de esta fase. Y la tercera fase es la fase eh, eh, de la hiperemia. ¿Esta en qué consiste? Esta consiste más que en una fase inflamatoria, lo que va a generar es una vasodilatación y va a permitir una adecuada perfusión a nivel de lo que son los tejidos colaterales. Entonces, luego que se produce un daño o espuria a nivel de la piel, va a surgir cuatro fases o cuatro trechos, cuatro etapas de la cicatrización. Principalmente va a estar mediado por la anestesia. La anestesia van a activar factores de la coagulación, factores procoagulantes, lo que va a generar un trombo en esta zona. Posteriormente, se reduce la fase de la inflamación. En esta se van a activar lo que son macrófagos, neutrófilos, factores perdón, interleucina, proinflamatoria, interleucina 10, interleucina C. Y posteriormente se va a generar lo que son la parte de remodelado. Aquí se van a activar o se van a estimular los factores de crecimiento tisular, factor de crecimiento alfa, interferón y todos estos, digamos, factores de crecimiento a nivel de la piel, lo que va a generar un recambio de los detritus o el tejido necrótico y posteriormente se va a generar nuevas células que va a surgir, donde va a surgir la fase de la proliferación, donde se va a generar un tejido nuevo, pero depende de el tipo de quemadura, el grado de quemadura. Más adelante vamos a ver que no todas las quemaduras, pues realmente se va a recuperar totalmente la piel. Entonces, esto es como un resumen, realmente a grandes rasgos. Una vez que se produce una lesión, luego una quemadura, se produce incremento de la permeabilidad capilar, esto lo que va a generar es pérdida de plasma, edema, aumento de la evaporación, pérdida de agua, extravasación sanguínea, hemoconcentración, llevándolo a un estado de shock. Posteriormente, esto va a activar mecanismos de compensación, como dije anteriormente, que va a generar un hipercatabolismo y posteriormente esto lo que va a generar es un estrés a nivel de multisistémico, en este caso, pues gastrointestinal, contracciones clínicas, vasoconstricción y a nivel renal, pues en los pacientes que generan o que tengan ninguna compensación, pues vamos a encontrar que serán pacientes que respondan realmente adecuadamente. Lo podemos dilucidar en un paciente que tenga una glucosis de 0,5 a un cc por kilo. Ahora, eso es una forma de darse cuenta o de iniciar que es un paciente que realmente tiene una adecuada compensación. En los que no, pues tendrán pacientes que no pueden renal aguda. Esto es más de lo que comentaba. El tipo volémico lo que va a generar es estimulación del sistema inmunológico y esto lo que va a generar también es un círculo vicioso más en consumo metabólico. Estos son como, digamos, aspectos que se pueden presentar, digamos, en una lesión, no sé, ocasionada por quemadura, deshidratación, en boca y piel, taquicardia, frío, en extremidades, hipotensión, oliguria, son aspectos clínicos. Y bueno, hablando en cuanto a quemaduras eléctricas, mencionando específicamente este tipo de quemaduras, tenemos que realmente las quemaduras eléctricas hay que tener en cuenta varios conceptos. Saber que es una corriente alterna, una corriente continua, realmente qué tipo de corrientes son estas. Las corrientes continuas son las que se encuentran en las casas, las alternas son realmente, digamos, como corrientes ahora sí que transformadores de alto voltaje. ¿Lo ves? La alterna es la que encuentras en la doméstica. La doméstica. Esa es la que encuentras en la alterna. Ok, En la ok, sí, continua es de alcohol, pues. ok, ok. No, pero ¿cuál es lo del voltaje que sería de alto y bajo voltaje? Mayor en voltios y menor en voltios, ¿de acuerdo? Que sería la corriente alterna. Entonces, ese es el tipo de corriente alterna que se encuentra comúnmente en los hogares. Entonces, como decíamos,
una quemadura de alto voltaje, pues una quemadura que es de mayor de 1000 voltios y de bajo voltaje menor de 1000 voltios. Eh, el voltio, pues, digamos que, o sea, la fuerza con que se genera la energía. Y los amperes es la carga de energía que pues, ya ahora la corriente contiene. Entonces, digamos que puede que haya un voltaje alto y que el amper sea bajo, y pues digamos que eso va a influir en el tipo de la quemadura, porque pues digamos de esta dependerá las lesiones. Digamos, esto está basado en variables, en dos leyes principalmente, de la que sigue, la ley de Ohm o la ley del Joule. Por ejemplo, la ley de Ohm nos habla de que la intensidad de la corriente depende de la proporción del voltaje. Entre mayor sea el voltaje, mayor va a ser la intensidad. Mientras que la ley de Ohm nos habla sobre la resistencia. Es decir, que entre mayor haya una resistencia, mayor va a ser el daño a nivel de lo que es la, la quemadura o la quemadura eléctrica. ¿Cómo así? Por ejemplo, era lo que les decía. La piel es digamos, no es una buena conductora, va a crear mucha resistencia, por lo tanto, va a haber mayor daño, digamos, en la piel, según la ley de Joule, por haber mayor resistencia, que es una piel seca, digamos, que una piel mojada, ya que el agua produce mayor conducción. Entonces, esto es como que para tenerlo en cuenta, o de pronto, digamos, hay materiales que generan aislamiento o que de pronto no generan tanta resistencia, y lo que va a generar es que esto no va a ocasionar tanto daño. Recordemos que las quemaduras eléctricas, más el daño ocasionado por la electricidad, es por la transformación de la carga eléctrica en calor. O sea, entre mayor resistencia hay, va a haber mayor calor y va a haber mayor daño. ¿Puedo regresarle con usted? Bueno, para que quede claro, las lesiones los principales mecanismos por los cuales se va a producir una lesión por una corriente alterna son el voltaje, la resistencia y el amperaje. ¿De acuerdo? El voltaje, ¿por qué? Porque finalmente, dependiendo de los voltios que entren, obviamente va a ser mayor el daño y la superficie externa. La resistencia va a ser aquella que va a traspasar todo lo que viene siendo los vasos sanguíneos y todos los tejidos. ¿De acuerdo? Y el amperaje, pues finalmente va a ser aquella dada que va a ser como la medición de la corriente que entró por el cuerpo. Se dice que finalmente va a ser un punto y el punto de contacto por el de la transmisión, pues es el suelo. Entonces muchas veces por eso los pacientes cuando quedan pegados a la corriente no pueden ser desconectados, tendrían que, el punto de contacto en el suelo y finalmente tiene un mecanismo de salida. Entonces sería buscarlo entre los pies, que finalmente es donde tendrían contacto con el piso, para poder separarlo y obviamente poder retirar de este tipo de situaciones, ¿no? Con estos pacientes. Exacto. Entonces, por ejemplo, corrientes alternas, ¿cuál es el voltaje que manejamos en México para la corriente alterna? ¿Mande? 120, 120 a 240, ¿no? Es el rango. Entonces, el voltaje siempre, generalmente cuando es corriente alterna, siempre va a ser el mismo. Cuando es corriente continua, ¿algún ejemplo de corriente continua que se les venga a la mente? Subestaciones bueno, algo más común. ¿Mande? ¿Mande? Carta a las vías del metro, es corriente continua. La batería del carro es corriente continua. Los cables de alta tensión, sí, exactamente, es corriente continua. Si notan, el cableado de su ciudad tiene tres niveles, ¿no? Tiene un nivel muy alto, que son cables descubiertos. Tiene un nivel medio, que son cables cubiertos, y los cables que son como de teléfono y de internet, ¿no? Entonces, los altos son los de corriente continua, son los de alto voltaje, son mayor a 1000 volts, ¿no? Están descubiertos, entonces es muy común que los trabajadores de la construcción o de cualquier cosa los toquen con material de metal. Los cables que están en medio no es tan común que causen accidentes porque van cubiertos, son de menor voltaje, pero también son corriente continua. Y la corriente alterna ya se genera cuando están los transformadores, llega el cable al transformador y baja a la casa. El transformador lo que hace es cambiar el tipo de corriente entre la continua a la alterna y de ahí disminuye el voltaje.
Entonces, por eso es como llega a la casa. Entonces, como bien mencionaron, tanto Jonathan como Diego, o sea, la lesión que va a producir esta quemadura va a depender primero del tipo del voltaje, porque va a ser la intensidad de la energía a la que está expuesto el paciente, y dos, de la resistencia. Es decir, si entre los tejidos, entre más resistencia tengan, mayor daño van a producir. Por ejemplo, en el cuerpo, mencionaba Diego la piel, ¿no? Es un tejido con alta resistencia, pero que varía de acuerdo a las propiedades, que está seca o está húmeda. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la estructura del organismo que produciría mayor resistencia al flujo? El hueso. Entonces, la mayor parte de la lesión por quemadura eléctrica va a estar en los lugares cercanos a una estructura ósea, ¿no? Y la que menor con resistencia va a darle a la corriente coléctrica. No, la piel depende. No, más que oído todavía. La sangre y los nervios, ¿no? Entonces, esos no van a sufrir quemadura como tal, pero van a transportar la corriente. Y de ahí surge el concepto de lo que mencionaba Jonathan, ¿no? Que tiene ¿cómo se llama? Una dirección, ¿no? Es una energía, al final una energía es un vector tiene un punto de entrada y un punto de salida, un punto final, ¿no? Entonces va a seguir una trayectoria, se genera una trayectoria como si fuera una bala, que va a depender de nuestro punto de contacto exactamente. Si estamos nosotros tomando un cable con nuestras dos manos y nuestros pies están en el piso, entonces va a seguir la dirección de las manos hacia el pie, ¿no? Pero si estamos tocando un cable aquí y otra estructura acá, la corriente va a seguir esta línea, ¿no? Entonces va a depender mucho del punto de salida en donde tengan el paciente, ¿no? Entonces, punto muy importante de evaluar en los quemados eléctricos es evaluar sitio de entrada y sitio de salida del haz eléctrico, ¿no? ¿Cómo identificas un sitio de entrada? La tatuadora de la quemadura, exactamente. Y el sitio de salida, bordes irregulares, herida irregular, ¿no? Entonces, generalmente, identificando eso, tú vas a poder pensar cuáles van a ser las probabilidades de lesión de tu paciente, porque no es lo mismo que el rayo haya pasado de un brazo a otro brazo, o que haya pasado de un brazo a la pierna, ¿no? O sea, tus probabilidades de lesionarte tanto miocardio como pulmón, como estructuras renales, o sea, son diferentes porque el haz de luz o el haz de eléctrico tiene trayectorias distintas, ¿no? Entonces, identificar la trayectoria es bien importante para, para las quemaduras eléctricas, ¿no? No, es que hay una clasificación que no sé si la van a mencionar. Cuando hay quemaduras eléctricas, tienes que ver si es por convección, por inducción, por horas o por radiación. Ahora, lo que decía Diego, el agua estrictamente hablando no conduce electricidad, salvo que tenga algún soluto. Entonces, cuando un paciente toca una estructura metálica y sufre un cierto grado de quemadura, pero es local, es por inducción, ¿de acuerdo? Entonces, ya esas son otro tipo de propiedades que se dan dependiendo de las características relacionadas del paciente que se hayan lesionado. Por ejemplo, lo que hace la batería en contacto con algunas glucosas es una quemadura ahí no es inducción, ahí es convección. Si tú pones la parte positiva de la batería en una piel que es utilizada, no va a conducir, no va a crear una lesión. Y si lo colocas en una mucosa, incluso la descarga va a hacer que presione tu sabor. Entonces, es un tipo de quemadura y no necesariamente el paciente tuvo contacto con estas funciones. Pero la que mencionas también depende de dónde venga la energía. Si viene o sea, si la estructura metálica es la que te generó la energía, o sea, y tienes un piso mojado, pues lo más probable, ¿eh? O sea, que va a ser salida por abajo, porque siempre otro principio importante aquí es que la energía se va a ir por el camino que menor resistencia lo ponga, ¿no? Entonces, si hay más fácil salida por el piso, porque está mojado, se va a ir por el piso, ¿no? Pero diferente es si el piso está seco y encuentra menor salida por el aire, pues se va a ir por otro lado que no sea el piso, ¿no?
Y también hay otra cosa que les iba a mencionar ahorita, que es, no, bueno, ahorita mejor. Continúa, Diego. Ok. Eh, bueno, entonces, como mencionamos, las propiedades realmente que se van a tener en cuenta para porque los determinantes de una tecnología. El voltaje, la cantidad de corriente, la trayectoria y la duración del flujo de la corriente. Es decir, o sea, el tiempo, el grado de la lesión, la superficie y la profundidad de la quemadura va a estar dada por estas situaciones, ¿no? El área de contacto, es decir, dónde fue, con qué estuvo en contacto, la resistencia, obviamente lo que ya hablábamos, qué tanto daño, qué tanto traspasó, ¿no? Ese voltaje y el voltaje, ¿no? El tipo de corriente que fue, si fue continua o alterna, la cantidad, obviamente el tiempo de exposición que estuvo, ¿no? Es lo que se refiere a este. Bueno, entonces, ahora sigue hablando más que todo en cuanto a la parte de las manifestaciones clínicas de las quemaduras eléctricas a nivel de los sistemas. Entonces vamos a encontrar que pues, inicialmente a nivel cardíaco o a nivel cardiovascular los daños que se pueden generar son, por ejemplo, mionecrosis. Esto lo que va a ocasionar es, bueno, está a nivel muscular, producción de mioglobina, lo que va a generar un fallo renal agudo, o sea, esto es secundario. A nivel de, por ejemplo, también de lo que son, o sea, a nivel general, va a haber una alteración a nivel de la membrana, y esto lo que va a generar es una hipopotasemia, y esto va a generar también realmente alteraciones a nivel cardiovascular, arritmias cardíacas. Pues en las arritmias cardíacas en especial, en estos casos de quemadura, podemos encontrar también son las fibrilaciones ventriculares, no ocasionadas exactamente por una hipopotasemia, sino por la descarga eléctrica como tal. Otro aspecto que podemos encontrar son a nivel de lo que es la hemólisis, a nivel de lo que es los glóbulos rojos en la circulación. Esto va a generar la hemólisis, liberación de potasio, va a generar hiperpotasemia severa y también va a afectar a nivel cardiovascular en la parte eléctrica, de ese arritmias cardíacas. En esto. Bueno, las lesiones, como lo mencionaba anteriormente, también de alto voltaje y bajo voltaje, tenemos que, bueno, bajo voltaje, hablamos de menos de 1000 voltios, y una de las manifestaciones clínicas de las quemaduras de bajo voltaje son quemaduras de destello, o sea, son quemaduras que son como chispas o quemaduras que realmente explosiones pequeñas. Y que esto, pues, también lo que van a afectar es una parte local. Otro aspecto de unas quemaduras de bajo tensión son las quemaduras de baja eléctrica. Ya estas quemaduras, pues, realmente, aunque son de bajo voltaje, son quemaduras que ya van a comprometer lo que es la parte de músculos y tendones. Son quemaduras que quizás, como mencionábamos, tienen un orificio de entrada, pero que a veces vemos el orificio de entrada pequeño, pero por dentro se ocasiona mucho daño. ¿Y esto es por qué? Porque por dentro hay mayor resistencia. Ujú. Ahí, por ejemplo, aunque sea de baja tensión, o sea, lo que hay va a depender del grado de quemadura, es el tiempo de exposición, el tiempo de contacto. Entonces, aunque sea un voltaje bajo, va a generar temperatura baja, pero si esta quemadura se perpetúa por mucho tiempo, entonces el daño va a ser mayor, ¿no? Y una de las propiedades que tiene la corriente alterna, ¿por qué se llama alterna? Para empezar, Porque va de una dirección a otra. de un polo positivo a un polo negativo, ¿no? Entonces, alterna entre el polo positivo y el polo negativo. Y al hacer esta alternancia, ¿qué sucede? Además de eso. Incrementa el tiempo de exposición. ¿Qué pasa si como han visto los chistes de las caricaturas cuando el personaje mete un tenedor por el enchufe, ¿no? ¿Qué le pasa? Se electrocuta y que se queda prensado, ¿no? Entonces, la corriente alterna lo que hace es que te atrapa en su ciclo de positivo negativo, te atrapa al paciente y no permite que suelte el objeto, no permite que suelte la fuente de energía. Por lo tanto, el tiempo de exposición tiende a ser mayor en las corrientes alternas de bajo voltaje, aunque pues el voltaje sea menor. Entonces, esa es una de las propiedades importantes. Preguntar cuánto tiempo estuvo el paciente o Brox que estuvo mucho tiempo pegado o si tardaron mucho en quitarlo. Y de ahí otro punto importante. Si tú te llegas hasta así al Sambo
y ves que, o sea, la mesera se suicida y le hace así, ¿cómo la quitarías? ¿No? Un aislante, o así, por eso algo aislante. Unos guantes de carnaza o algo que sea que no conozca la electricidad. Sí. Bueno, si tienes, sí, porque, bueno, si es de piel, no, si es de piel auténtica, sí. Yo sí estoy haciendo una regaño. El poliéster sí conduce, el poliéster sí conduce. Esta, por ejemplo, sí, es por fricción y la luz, esa sí transmite energía. Esta sí la conduce, pero pues si es algodón, algodón, o pierna. ¿Qué es lo que, entonces, qué creen ustedes, qué es lo que le impide al paciente, a las personas que quedan conectadas, que le impide soltarse? Aparte de los de aquí. No, es que actúan sobre ¿Qué hace la electricidad en el cuerpo? no, potencial de membrana, que se usa Contracción muscular, exactamente. Entonces, la misma contracción, obviamente, hace miotonías y evita que tú te puedas soltar. Por eso necesitas un objeto que no conduzca para que tú puedas retirarlo, o ya sea retirarlo del punto de salir. Esa es una de las principales formas en las cuales tú puedes retirarlo. Otra de las cuestiones es finalmente que como actúan a nivel de alteraciones, lo que nos condiciona son las alteraciones cardíacas, sobre todo dado por los amperajes, ¿no? Como ya lo decía Diego, pues finalmente las fibrilaciones ventriculares, que es de lo más común, ¿no? Pero, y obviamente cuando, por eso contra las contracturas musculares, el riesgo de rhabdomiólisis y la mioglobinuria es muy alta, sobre todo este tipo de pacientes cuando ya empiezan con alteraciones en la diuresis, es cuando tienes que abordar con abordaje de líquidos más amplios, como vamos a ver ahorita en la recuperación, ¿de acuerdo? bueno, este era lo que mencionaba, es lo que se llama el signo del iceberg. Es el punto donde entra bueno, en este caso la quemadura eléctrica, pero este es el orificio de entrada, o digamos el punto de entrada o de contacto. Pero vemos que realmente siempre hay que buscar el orificio de salida o la parte de salida, ¿no? El lugar de salida realmente de la descarga eléctrica, porque es donde el mayor daño se va a presentar en estos pacientes. Bueno, otra cosa importante que mencionaba en estos casos de pacientes que tienen quemaduras eléctricas por energía alternante es que, o sea, lo más aconsejable es que, por ejemplo, si están en una casa, pues bajen las uñas o bajen el fuente de energía y evitar, pues, realmente, pues, agarrar a la persona como una respuesta quizás a veces obvia, pero pues no es la mejor, porque pues ya ahí sí comprometería a otra persona. Entonces, como para resaltar, en cuanto a las lesiones por quemadura de alta tensión, alto voltaje, son más de 1000 voltios, tenemos tres lesiones principales, la causada por el electrotrauma, que es por el paso de la energía eléctrica, realmente va a ser introducirse. No es lo mismo, digamos, que corriente eléctrica pasa un brazo a otro, porque pues, el efecto va a ser mucho menor, que pase de pronto de la cabeza hacia los pies o de la mano hacia la otra extremidad. El arco eléctrico es ese tipo de quemadura que realmente es en forma digamos que hace la redundancia de algo, o sea, que realmente no es emitido. Y, por ejemplo, en el caso de quemaduras eléctricas alternas, pues ella se devuelve buscando otra vez su polo de regreso. Y las quemaduras, pues llaman, estas se llaman mención, o sea, son más que todo quemaduras secundarias, digamos, factores externos de las quemaduras eléctricas. Es decir, una quemadura eléctrica puede generar una combustión y que la ropa se incendie y eso va a generar una quemadura. Ese es el tipo de quemadura a la que se refiere, no propiamente de quemadura eléctrica, sino de secundaria a objetos que están alrededor. No solamente la ropa, puede ser cualquier objeto que esté alrededor de la persona. Bueno, es el mismo más característico que conozco de la quemadura por radio. Ujú. ¿Cuál es el signo característico?
Que es el signo que es el, la Llega como una lesión en la modificación, o sea, como, no, no está bien definido el por qué, pero finalmente se ha documentado que en pacientes que tienen quemaduras eléctricas por rayos, supuestamente sigue un trayecto de la dendrita, entonces por eso es que llega a tener este tipo de forma, y generalmente cuando se observa el postmortem de los pacientes, y esto se documentó en los 70, desde que y es el que lo documenta, pues, por eso no, no, a ver si nos toca algún día. Nada más para puntualizar aquí algunas cosas. El electrotrauma hace referencia a que la corriente alterna no te va a atrapar, pero te va a aventar. Es decir, que si tú agarras la batería del carro, sin guantes ni nada, la tocas, te empuja, te repele, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es una contracción sostenida y luego liberación del músculo, y por lo tanto te va a arrojar a distancia, ¿no? Entonces, además de la quemadura por el contacto, tienes el traumatismo por el mecanismo de que te arrojó. Entonces, a eso hace referencia el electrotrauma. El arco eléctrico es como, si tienen mucha mala suerte y en un día de lluvia van caminando y de repente pues, se crea un chispazo en el cable y ese chispazo crea un haz eléctrico que te va a caer a ti, ¿no? Entonces se crea un mini rayo. No hay contacto directo con la superficie que emite la energía, sino que la energía viaja a través del aire, ya sea tiene que cumplirse condiciones de humedad del aire específicas para que la electricidad viaje a través del aire y llegue hasta un objeto que la conduzca. En este caso, hay una teoría que se desarrolló, bueno, fue Franklin que dijo la teoría de las puntas, que porque el arco eléctrico va a caer siempre sobre una punta. Por eso es que los rayos siempre caen sobre árboles. Por eso es que los pararrayos siempre tienen forma de punta. Porque de esa manera, bueno, la punta atrae el haz eléctrico. Y como el cuerpo tiene forma de punta, entonces, por lo tanto, tiende a atraer rayos. Por eso se recomienda cuando hay una tormenta eléctrica que no corras y te pongas debajo de un árbol, sino que te acuestes en el piso para que la probabilidad de que te caiga un rayo disminuya. Pero bueno, en cuanto al arco es eso, o sea, no tienes tú contacto directo, pero la electricidad viaja por el aire y te cae a ti. Entonces, eso es un arco eléctrico. Y las quemaduras por llama exactamente, entonces como la quemadura, como si tú agarras y pones una, vas al carro, te acercas a la batería, la tocas, corres el riesgo de que además de que te empuje, queme o prenda la ropa con la que tú estás vestido, ¿no? ¿Por qué? Porque la intensidad es mucha, y aunque el tiempo de exposición fue corto, entonces como es mucha la intensidad, hay más probabilidad de que ese genere combustión, y por lo tanto, aparte de la quemada eléctrica, tienes la quemada térmica, ¿sí? Asociada a... Ok, entonces, ya entrando a la parte de la clasificación, hay dos tipos de clasificación a grandes rasgos, según su profundidad y según su extensión. Según su profundidad tenemos las quemaduras clasificadas en 4 grados. Realmente esta clasificación fue expresada inicialmente. Ahora, hoy en día, lo decía la Asociación Americana de Quemaduras, la clasifica según su espesor, realmente. Entonces, tenemos que, digamos, básicamente conocida como quemadura por primero, segundo, tercero y cuarto grado, pero ya la llamamos según su espesor. Entonces tenemos quemadura de espesor superficial, quemadura de espesor parcial, superficial, quemadura de espesor parcial profunda, ahora veo que con este capas compromete, y quemadura de espesor en, en total. Que ya la de cuarto grado, esa no se menciona dentro de la quemadura en cuanto a pesos parciales. Pero como para mencionarles, la superficial son las quemaduras, las clásicas de quemadura de instalación o de ocasionadas por el sol, pero afecta solamente la piel, las quemaduras de pesos parcial, superficial, son quemaduras que afectan la epidermis y la característica es que son quemaduras que son
digamos que duele y que al hacer presión, esta ocasiona una palidez. Las quemaduras de espesor superficial profunda, ya estas realmente son quemaduras como color peleado, acartonado, realmente también son dolorosas, porque esta todavía se conserva en la dermis, lo que mencionaba, lo que era la fibra nerviosa, y por lo tanto va a haber todavía sensibilidad. Y las quemaduras de espesor total, ya se va a comprobar lo que es la epidermis y la dermis. Estas son, no son dolorosas, pero porque no son dolorosas, pues no son graves. Son graves. Ah, y menciona Lupita aquí en el chat que las de cuarto grado las mencionan como carbonizadas. Ujú. Sí, exactamente, que ya no tienen vitalidad, ¿no? O sea, que ya se quemó todo el espesor de la piel y hasta músculo y tejido profundo. De hecho, esta ya sí ya compromete lo que son tendones, músculos y huesos. Realmente. Bueno, digamos que estas son como las generalidades de las quemaduras como tal, sus manifestaciones clínicas, quemaduras de espesor superficial o que afectan a piel, realmente son quemaduras que van a presentar ampollas, ámpulas o vesículas, a diferencia de realmente las quemaduras más profundas. Ahorita nos vamos a ver con más detalle. Las quemaduras a nivel respiratorio, digamos que en estas las sospechamos en las personas que, digamos, se encuentran expuestas en un lugar encerrado donde hay humo. Ahí vamos a sospechar de este tipo de quemaduras. Hay varios signos, signos de oído o signos de la boca carbonizada o con, digamos, hallazgos en la piel negra a nivel de lo que son fosas nasales o a nivel de labios o vía aérea superior. Siempre nos va a hacer sospechar de que hay una quemadura a nivel de vía respiratoria, aun cuando el paciente no se ha confirmado que realmente tenga alguna quemadura a nivel de vía respiratoria, siempre se debe de sospechar y además de eso se debe de pensar de que hay una probable intoxicación por CO en estos casos, en estos pacientes, y por lo tanto, pues la idea es abordarlos con oxígeno, realmente, y en algunos casos hasta manejo de vía aérea avanzada, hasta que por lo menos ya se tenga un fluoroscopio y se haga un diagnóstico ya más preciso. Entonces, bueno, aquí es más que todo la parte en las más características de las quemaduras en el grado. Como le decía, la parte de las quemaduras de primer grado son quemaduras solares, y las que van a cicatrizar más o menos alrededor de los 7 días. De segundo grado superficial, generalmente conocidas, estas van a cicatrizar alrededor de los 14, 20 días, no van a dejar cicatriz, a diferencia de las de segundo grado profundas, que estas sí van a dejar cicatriz. En las de tercer grado, estas van a generar cicatrices que realmente incluso van a causar como limitación en el miembro que se afecte o en el lugar afectado. Y estas van a ocupar injertos en este tipo de grado de quemadura. De cuarto grado, estas quemaduras, estas incluso van a necesitar varias intervenciones a algunos pacientes, pero que les vaya bien. ¿Qué escalas conocen para clasificación de la quemadura? ¿Tú, Esther, cómo es la de los nueve? ¿Alguien me ayuda? ¿Vale? Y en niños de poquito corporal. Aquí vamos a ver, es lo que sí, realmente. En la parte de la cabeza, en el total, ocupan el 9%. Normalmente la parte anterior 4,5, la parte posterior 4,5, pero realmente abarca el 9%. Esta es una escala de Wallace realmente conocida como la regla de los 9. Y la de los pediátricos, pues, ahora sí que se refiere con el Lynn Browser, que es de acuerdo a la
De acuerdo a la edad, a medida que va creciendo, pues va ganando superficie corporativa porque sabemos que la distribución no es igual. Un niño, pues ya de un año con respecto a uno de 15 años. Esta medición de la superficie corporal por medio de la palma, pues realmente no se aconseja porque pues, realmente esta se ocupa más que todo en quemaduras que son dispersas, pero no precisa como que de forma adecuada el porcentaje de las quemaduras. Los que ellos no prefieren clasificarlas por superficie corporal total, sobre todo porque es el recurso. Porque los niños tienen una cabezón, los niños son más cabezones y las extremidades también, entonces es por eso que generalmente ellos los deciden clasificar por superficie corporal total. Ok. Entonces, bueno, aquí vamos como otra figura, y pues lo que se sugiere también es que en servicio de ciencia pues tengamos como una tabla y que podamos graficar realmente los lugares de las lesiones, el tipo de grado, porque realmente ahorita vamos a ver que existen escalas de gravedad de acuerdo a la profundidad y a la superficie corporal total corporal. Entonces, como que, esto es algo muy útil para uno guiarse para saber con precisión qué porcentaje de quemadura puede que tenga el paciente. Porque muchas veces vemos quemaduras en el tórax y creemos que es una misma digamos, tiene el mismo grado de profundidad y en una misma quemadura pueden haber varios tipos de grados de profundidad y eso va a cambiar totalmente el manejo con la fibroterapia. Querida investigadora, en un paciente con un IMC mayor de 30 o 35, ¿los porcentajes son iguales o cambian? ¿Y cómo cambian? Porque tenemos al paciente pediátrico, al paciente adulto, pero el adulto puede ser delgadito, un IMC de 22, 25, 30, bueno, hasta 30 es aceptable. Pero si sobrepasa esos valores, las proporciones cambian, ¿no? Entonces, tarea. Esta es mencionaba realmente la escala de Nain, es la más, digamos, más común y la más usada de acuerdo al porcentaje de superficie corporal quemada y en cuanto a su profundidad, la clasificación de su gravedad. Entonces, tenemos que en grado leve, moderado, grado grave, grado crítico. Las superficiales tenemos que un grado leve es hasta un 10% de superficie corporal quemada. Una quemadura superficial de 11 a 30% de superficie corporal quemada será moderado de 31 a 60% grave, crítico más de 70% en la intermedia. Será un porcentaje de 5% en las leves, 6 a 15% de superficie corporal quemada será moderado, grave de 16 a 45 y crítico más del 45%. Aquí, pues realmente es lo que les comentaba, que realmente puede que la superficie corporal quemada sea, el porcentaje sea menor o sea pequeño, pero no quiere decir que por eso no sea menos grave, porque puede que sea una quemadura profunda y pues va a tener mayor porcentaje. Bueno, esto es como más que todo otro integrada, todo más relación, pero pues realmente no se ocupa tanto como la anterior. Aquí más que todo es también de acuerdo al espesor o por lo menos para definir también lo que es un gran quemado. También se puede considerar con estas definiciones. Por ejemplo, un paciente con una quemadura de espesor parcial, ¿verdad? O sea, hoy en día ya se habla de este término mayor del 25%, aunque sea parcial, de un intervalo de edad de 10 a 50 años, ya se considera una quemadura grave. O puede que tenga una quemadura de espesor completo, pero del 10% o más del 10% de la superficie corporal quemada, y esta también se va a considerar una quemadura grave. O unas quemaduras que son eléctricas o quemaduras que sean de áreas especiales, genitales, articulaciones, caras, pues son realmente quemaduras de áreas especiales y se considera, aunque sean quemaduras realmente de un porcentaje corporal pequeño o no sea tan grandes, se considera como quemaduras graves.
la localización. En cuanto a las quemaduras moderadas, tenemos que en cuanto al efecto facial va a abarcar el 15 al 25%, quemaduras del 95%. Si son quemaduras de espesor ya en completo, el rango de quemadura moderada será menos del 10% y en las leves será menos del 2%. Esto es lo que nos comentaba anteriormente las áreas especiales. Ok, listo. Realmente, o sea, digamos que los exámenes de gabinete o de batería que vamos a encontrar realmente en gente en un programa, una VH, una electrolito sérico, función renal. Esto con el fin de que, como decía anteriormente, basado en la fisiopatología, buscar el daño renal, bueno, digamos, el tiempo de la quemadura, pero una quemadura siendo luego no te va a dar ocasionar tantas manifestaciones clínicas, pero la idea es no mandar los exámenes, no decir, como que de guardias, hacemos todo, sino por mandarlos buscando algo. Entonces, en un electrocardiograma, todo paciente llenado según merece, o sea, tiene derecho y más que todo porque las quemaduras eléctricas generan paro cardiorrespiratorio por el ritmo marino que tiene una fibrilación ventricular y el tratamiento. Entonces, pues eso en cuanto a... Bueno, yo les voy a hablar del tratamiento. Hay que recordar sobre todo lo que ya hablábamos en cuanto al tratamiento que va a estar optimizado, sobre todo en base a la superficie y la profundidad de la quemadura. Esto va a ser muy importante, sobre todo porque nos va a dar pauta en base a las clasificaciones que ya nos habló Diego para poder nosotros iniciar la reanimación de líquidos, ¿de acuerdo? ¿Me da el siguiente, por favor? Recordemos que finalmente va a ser en los pacientes con quemadura, se va a manejar como si fuera un trauma, ¿no? ¿Qué es el trauma? Como lo marca el ABLS, que nos marca finalmente todos los procesos, ¿no? De revisión de circulación, vía aérea, etcétera, ¿no? Entonces, en una quemadura, por ejemplo, en este paciente, revisión primaria y reanimación, hay que detener el proceso de la quemadura, asegurar la vía aérea, ventilación adecuada y manejo de la circulación. Esto para nosotros como tensiólogos es lo que nos va a interesar, sobre todo para iniciar, obviamente, con todo el manejo que lleva el paciente y que de nosotros dependa que ese paciente, si es que es candidato a ser derivado a un centro de gran quemado, pues finalmente ya lleve nuestro manejo primario, ¿de acuerdo? El control de la vía aérea, sobre todo porque, como ya vemos, este tipo de pacientes cuando tienen compromiso importante de la vía aérea o quemaduras extensas de la cara, sobre todo requieren una intubación temprana, ¿no? Evitando que todo el edema de la glotis que va a generarse, pues obviamente al rato nos repercuta más en tanto a poder intubarlo, hacerle procedimientos más invasivos que requieran traqueostomía o algunas maniobras de intubación que también ahorita vamos a hablar de ellas. Entonces, lo ideal es la protección temprana de la vía aérea, ¿de acuerdo? Detectar los signos de inflamación, que tenga lesiones de la mucosa, el signo de Olin, ¿qué es el signo de Olin? Alexander, tú que eres muy inteligente. De Olin o lo que quieras. Evidencia de quemaduras partículas de carbón, ¿no? Que pueden estar supra o intraglóticas, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que identificar nosotros, porque finalmente nosotros podemos ver que aquí no tiene nada, pero si es un paciente que se expuso al monóxido de carbono, hay que identificar esto, obviamente, al momento de la endoscopía directa, ¿de acuerdo? Y obviamente detectar, evitar que esa vía aérea se nos edematice, ¿sí? Como vemos, la formación del edema finalmente es tejido muerto y lesionado en el momento de la quemadura y posteriormente, pues obviamente va a continuar con ese mismo daño, ¿no? Que desde ese momento, como ya nos hablábamos en tanto al proceso de la lesión, que va a ser dado a todo. Vean cómo sus pacientes se edematizan más. Entonces, indicaciones de intubación temprana van a, según la ABLS, van a ser los signos de obstrucción aérea, que haya una alteración en la gasometría arterial, signos de compromiso respiratorio, obviamente imposibilidad para expulsar secreciones, fatiga respiratoria, una oxigenación deficiente, la caída de plasma, menor puntos que tendría que hablar que ese paciente ya está con deterioro del estado de conciencia, una extensión mayor al 40% de lesiones también nos obliga
realizar realizar maniobras de intubación, ¿de acuerdo? Aquellas quemaduras extensas y profundas de la cara, quemaduras que sean dentro de la boca, edema significativo o riesgo de edema, así como dificultad para la deglución y anticipar ese tratado superpoder calificado. Esta imagen que estamos viendo ahí es una intubación nasotraqueal, ¿no? ¿En quiénes la realizamos generalmente? Los que tengan deformación, como dice Javi, con traumatismo facial o fracturas a nivel de mandíbula. Lesión cervical, ¿no? Donde no podemos hacerla, ¿no? Lesión cervical, que tenga compromiso maxilar, justamente, ¿de acuerdo? Sí, generalmente. Muchas veces cuando tú hagas un paciente y te lo marca todo la PLS y el ALS, que si tú encuentras un paciente en el cual desconoces cuál fue su motivo de accidente, cómo fue el trauma y demás, por ejemplo, si fue arrojado, si la quemadura dependiendo del mecanismo por el que fue, tú vas a desconocer si realmente tuvo un trauma, ¿no? Tú tienes que manejarlo con movilización cervical hasta descartarte completamente la cuestión. Si tu paciente toda sospecha es muy alta de que tiene una lesión cervical, obviamente vas a requerir este tipo de manejo. ¿Alguien sabe qué es el CO del FO? ¿Vale? Es un gas, ¿no? Es un gas generalmente que se utiliza comúnmente y es de los más comunes. Es un gas incoloro que prácticamente no se huele, ¿no? Entonces tiene muchas alteraciones importantes a nivel de la carboxihemoglobina, ¿no? Y generalmente, pues, como es afín a 20 veces más afín a la hemoglobina que el oxígeno, el propio oxígeno, por eso es que es tan dañino y la gente muchas veces cuando se intoxica por este gas, pues no lo logra identificar. Es por eso que cuando es muy grave, y obviamente sus consecuencias a nivel de las manifestaciones clínicas que va a conllevar, pues son bastante severas, porque generalmente los pacientes llegan con deterioro neurológico bastante extremo. ¿Qué métodos de intubación conocen? La nasotraqueal puede ser incisiones introducción retrógrada. ¿Cuál es la intubación crash? Pues no, No, ¿cuál es la intubación crash? La intubación crash tiene tres indicaciones. ¿Cuáles? Paro cardiorrespiratorio, Cardíaco, paro respiratorio y respiraciones agónicas. ¿Y cuál es la intubación crash? Que es que consta al lado de ¿no? O sea, finalmente resume toda la secuencia de intubación rápida. No únicamente llega la neuroscopía, intubar, ¿no? Ni siquiera va a requerir de medicamentos, porque es un paciente que ya está en paro inminente, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que actuar es eso. ¿De acuerdo? Esa es la intubación crash. La laringoscopía directa, finalmente observarlo, ¿no? Sobre todo cómo está esa laringe, observar toda la vía aérea, tratar de identificar nosotros los signos de Holgini, ¿no? La fibroscopía, que son procedimientos que finalmente ya podríamos encontrar en aquellos hospitales de C, donde vamos a tratar, ¿no? Y las traqueostomías, que finalmente ya también en algunos son maniobras que tendríamos que saber hacer, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un edema bastante importante, ¿no? De toda la cara, en donde ya no podemos prácticamente abordar la vía aérea propiamente, ¿sí? Nada, sí. Ajá. Bueno, el tratamiento finalmente va a constar de la evaluación inicial, la evaluación de líquidos, la cobertura de las quemaduras, observar a aquellos pacientes que son críticos y que tienen que trasladarse a un centro de grandes quemados, y la fase de rehabilitación, ¿no? Que finalmente van a ser situaciones muy prolongadas en aquellos pacientes, ¿no? Que van a requerir de mucho tiempo de hospitalización, ¿no? Como tal, el manejo de la evaluación inicial finalmente va a requerir de lo que viene siendo el manejo de la vía aérea, la respiración y la ventilación,
aquellos que vengan que ver con la circulación y el estado cardíaco, situaciones que hay que identificar en cuanto a la discapacidad o déficit neurológico, y identificar también que aquel paciente que tenga deformidades o observarlo, ¿no? Que no solamente conlleven a una quemadura, sino a algún trauma, y aquellos que también tengan, quitar los factores de exposición. Es decir, si un paciente viene con alguna quemadura, pues tratar de bañarlo, ¿no? Y hacer todas las maniobras que requieren, ¿de acuerdo? En cuanto a la vía aérea, pues evaluar la expansión torácica, la movilidad de la mandíbula, comprobar que la vía aérea esté permeable, auscultar los campos pulmonares, verificar la frecuencia respiratoria y estabilizar la columna cervical. En cuanto a la circulación, valorar el color de la piel, sensibilidad, los puntos periféricos, eso finalmente es como monitorización, ¿no? El tratamiento del déficit neurológico, pues finalmente que va a constar de todo cómo lo vamos a evaluar neurológicamente, en qué grado de conciencia está llegando, si es que realmente estamos sospechando que ese paciente haya ingerido altas cantidades de monóxido de carbono, ¿no? Y que pueda estar intoxicado, el tratamiento del déficit neurológico. La exposición, que generalmente hay que sospechamos que un paciente viene con alguna quemadura, no solamente propiamente por fuego o algo, álcalis, ¿no? O alguna cuestión, hay que lavar con abundante agua, retirar todo lo que venga haciendo. Tenemos que despojar al paciente completamente para poder iniciar la evaluación en la cual nosotros tendríamos que identificar alguna lesión asociada, ¿no? La desensitización en algunas literaturas hay que encontrar que, vamos a encontrar que lleva de 1 a 24 horas, inclusive algunas las prolonga hasta las 48 horas. Sin embargo, sí nos identifica que si es aquella lesión más allá de 20% de la población total que requiera grandes volúmenes de agua, hay que hacerlo con fórmulas calculadas, ¿no? Y reevaluar posteriormente, manteniendo, ya lo dijo Diego hace rato, ¿qué esperaríamos en un paciente en una reanimación de líquidos? Esperaríamos, siendo la reanimación, pero Es una reanimación adecuada. ok, por fórmula de Franklin, en el paciente adulto, y tendría que ser mayor a 1.5 hasta 2 kilogramos. La fórmula de Franklin, que prácticamente consta de reanimar a un paciente 2 a 4 mililitros por kilo de peso por formulación superficie total. En niños se evalúa de 3 a 4 mililitros por kilo de superficie corporal total. De esta fórmula, finalmente el resultado, lo que nos ve, es cuando lo vamos a reanimar en las primeras 8 horas, la mitad, ¿de acuerdo? Y el resto lo vamos a pasar en las siguientes 16 horas. De eso nos habla la fórmula de Franklin, ¿no? De 2 a 4 mililitros en adultos, de litros por mililitros en adultos, y 3 a 4 los niños, ¿no? Y la de blog modificada, que esta la llevas a 2 mililitros por kilo de peso por superficie corporal total, pero más de lo mismo, la mitad de los líquidos que salen, los vamos a administrar en las primeras 8 horas y posteriormente las 16 horas. ¿Sí? Y de regalo esto, que también está la marca ya como en 5.000 mililitros en las primeras 8 horas, y es sobre todo más que nada dirigida a la reanimación de líquidos en los niños. Pero bueno, finalmente los pediatras ya tienen como sus porcentajes bien establecidos dentro de áreas, ¿no? Y ellas prefieren utilizar esta fórmula. Nada más como punto aquí, el tiempo empieza a correr a partir de la quemadura. Entonces, si tu paciente llega con 2 horas de retraso al servicio de urgencia, después de que se quemó, o sea, tu tiempo inicio desde de 8 horas empieza desde que se quemó. Es decir, si tu paciente se quemó a las 2 y llega a las 4, tu cálculo de soluciones para 8 horas van a ser desde las 2 de la tarde. Van a ser para 6, ¿no? Le vas a quitar las 2 horas de retraso con las que llegó. Y pues las restantes dices, pues ya no va a haber nada más al problema. Con el gasto urinario esperado en el paciente quemado, entonces, ¿cuánto va a ser? Justamente voy a eso. Como les comentaba, la reanimación, esta fórmula es prácticamente para más o menos valorar cuánto, porque estos pacientes obviamente llegan en un grado de choque bastante severo, ¿no? Entonces, obviamente la reanimación de líquidos va a ser tan extrema que obviamente también tenemos riesgos de los que conlleva el reanimar a un paciente con abundantes líquidos, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que titularlos en base a cómo nos estén respondiendo. Generalmente la tasa de líquidos IB tenemos que buscar con la producción de orinas con la que nos vamos a basar.
de 0.5 a un mililitro por kilo hora, es lo que tendríamos que esperar, ¿de acuerdo? Que ese paciente nos estuviera respondiendo. Pero tendríamos que prestarle todavía más atención a aquellos pacientes que nos están haciendo mioglobinuria, ¿de acuerdo? En quienes tendríamos que esperar todavía una uresis más amplia, que sería de 2 a 3 mililitros por kilo, ¿de acuerdo? Entonces, en la reanimación masiva, generalmente, sobre todo, hay que detectar en los pacientes que llegan y que requieren una infusión de líquidos bastante alta y que no lo queremos encharcar con puros líquidos. Las guías proponen que finalmente la infusión de albúmina y plasma temprano también nos haya ayudado a reducir tanto los líquidos intravenosos y obviamente poder todo ese líquido que fuera el extra azul lo podemos redistribuir, exactamente justo lo que hablábamos hace rato de la fisiopatología. Entonces, precisamente por eso es que la reducción de albúmina, plasma y vitamina C se ha visto que ha tenido reducción en tanto los líquidos y en la mortalidad, ¿no? Este valor que pusiste aquí de 1500, esa es la definición de reanimación masiva. Exactamente. Sí. O sea, que es ahí cuando empezamos albúmina. Sí, es justo lo que en ese artículo nos habla que la mayor de 1500 por hora durante 2 horas es lo que prácticamente nos propondría como decir, son pacientes que van a requerir de muchos líquidos y que los que podríamos utilizar albúmina y plasma para poder disminuir la infusión de líquidos intravenosos, ¿no? Exclusivamente. Revisión secundaria dentro de las causas, buscar las causas de la quemadura, si hubo inhalación de humo, fue en un ambiente cerrado, aquellos también que sean alérgicos, medicamentos que están tomando actualmente, buscar pacientes que estén embarazadas o que tengan alguna enfermedad y algunos ambientes y eventos relacionados con el trauma, ¿no? Con lo que ya les comentaba que finalmente es no solamente ver al paciente por la quemadura, sino aquellos que pudieron haber tenido algún trauma a consecuencia de esa quemadura, ¿no? La cobertura, considerar lo que viene siendo el daño a otros órganos y pues obviamente la exposición, ¿no? Para poder lavarlos si fueron quemaduras por productos químicos propiamente, ¿no? Si fueron el tratamiento de las quemaduras por inhalación, muchos se prefieren utilizar corticoides y como ya hablamos, pues realmente pues valorar si tiene alteraciones microbióticas o supraópticas que requieran intubación. Y nada más, en la quemadura por inhalación, a ver si tenemos oportunidad de darle una revisada, porque ahí, aparte de los esteroides, estaríamos, o sea, ¿qué más usaríamos para el tratamiento? No, el capnógrafo como herramienta de monitorización, pero para tratarlo, El Heliox. el Heliox, bueno, pues usamos hasta heparina nebulizada. Y hay protocolos que dicen que tienes y eso te mejora la lesión pulmonar asociada a la inhalación. Te los voy a traer, los mando los artículos. Es por el número de trombosis que existen en la vasculatura de la mucosa, ¿no? Se trombosa la vasculatura dentro de la mucosa del alveolo y la heparina inhibe esa trombosis. Entonces mejora los parámetros de la compliance y todo lo demás de la lesión, mejora. Entonces se disminuye el tiempo de ventilación y demás. Sí. Sospechas de quemadura por inhalación siempre. Ahí tiene lo dudable. Si ves fibritas quemadas, edema facial importante, ves tejudo carbonáceo, ves la boca edematosa o carbonácea, son datos de que la intubas, ¿no? Estridor laringe. Por ejemplo, ya que es más afín el monóxido a la hemoglobina que el oxígeno, ahí sí podríamos saturarlo usando el Heliox o no. Pues el Helix casi ya no he visto artículos sobre eso, pero sí podría ser una, una terapéutica pues adecuada, pero ahorita serviría más un oxígeno puro al 100%. Sí, finalmente no se maneja. Inclusive se habla del manejo de la ventilación mecánica por biólogos artículos, tratando de en lo que se detecta como el conocido de campo, obviamente. Y obviamente con los mecanismos de cálculo para poder recuperar el tratamiento. El tratamiento local de las heridas ya pues, va a depender todavía, obviamente, de los grados y la severidad de las lesiones, ¿no? Tanto si es que únicamente van a depender de lavados constantes, ungüentos y drenar las aurículas, ¿no? Entonces son ponientes que tienen los personas. Lo que ya comentamos es por inhalación, generalmente se prefiere manejar los periodos altos al 100%.
hasta tratar de mejorar esa intercambio, ¿no? Con volumen total de 7.000 litros y a 31 centímetros de agua. El tratamiento local pues va a depender mucho. Hablaban en muchos de los artículos, mencionaban que no está como establecido el manejo inicial con antibióticos empíricos. Sin duda, si van a ser quemaduras aquí que ya son de tercer o cuarto grado, van a requerir de antibiótico-terapia intravenosa y sobre todo si van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos bastante amplios, que se van a requerir con colgados, injertos o lavados constantes, en los cuales van a, ya van a ser obviamente programamos en base a la sensibilidad, si es que hay crecimiento de algún germen o sospecha de algún germen, ¿no? Pero en general, pues se utiliza la sulfadiazina, la mutilosina, ¿no? En aquellas lesiones locales, ¿no? Lejos del dolor en la etapa aguda, generalmente consta de utilizarlo combinado con analgesia y sedación, sobre todo evitando que aquel paciente que tiene una quemadura por segundo grado, en la que todavía pues, tiene una etapa dolorosa, pues finalmente tenga este tipo de compromisos, ¿no? Entonces, generalmente se utiliza ketamina, morfina, fentanilo, el tramadol en esas dosis, y en las dosis de la sedación, en las cuales podemos tener un poco de inestabilidad hemodinámica, poder hacer uso de medicamentos que puedan apoyarnos en tanto a la analgesia y la sedación, ¿no? Para mantenerlos un poquito estables en cuanto a su estado de agitación, ¿no? Sobre todo con la ketamina, que es lo que se prefería en ese tipo de pacientes, y asociarlo con fentanilo o tramadol, ¿no? Y tienen ketamina, a ver si se la confía. Muy bueno para inducir. Sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Que como vemos, pues tienen un gran grado de complejidad bastante severa. Desafortunadamente, pues aquí en el hospital no llegan, no tenemos la experiencia de manejarlos, pero pues vamos a llegar a ver en algún momento, ¿no? Y a lo mejor digamos, pues sí, Son quemaduras eléctricas. quemaduras eléctricas, exactamente. Hablaba también de los artículos en cuanto al inicio de la alimentación. Actualmente las últimas guías ya no contraindican que un paciente si va a pasar a quirófano esté en ayuno prolongado, o el ayuno prolongado que todavía aumenta la mortalidad, ¿de acuerdo? Entonces, un paciente, el hecho de que vaya a pasar a quirófano no necesita tener un estricto ayuno de 8 horas. Generalmente por eso, si un paciente está con dieta, hay aquellas técnicas de vaciado gástrico una vez que el paciente va a entrar a quirófano. Entonces, lo ideal es iniciar la dieta en este tipo de pacientes para que tengan un mayor aporte nutricional y un mayor aporte de calorías. Entonces, es también lo que nos va a beneficiar y va a disminuir la mortalidad. Entonces, es importante por eso la alimentación temprana, ya sea vía enteral o vía LPT. Entonces, consideraciones especiales, pues finalmente en aquellos medicamentos aquellos que van a hacer estudios de álcalis, ¿no? Que van a requerir necrosis por liquefacción, que son este tipo de quemaduras, ¿de acuerdo? Alquitrán, y lo que es con ácido clorhídrico, que es por hipocalcemia. La profilaxis, las consideraciones especiales hablaban del mannitol, pero el relato también no está como muy bien establecido, y también el uso de diurético que no está bien estudiado, ¿no? Y nada más, lo que ya mencionaba el doctor acerca de la taparina. Entonces, eso es anticoagulación. Para la anticoagulación. Y aquellas pacientes que son candidatos a enviar una unidad de cuidados intensivos, pues sobre todo quemaduras de espesores mayores al superficie corporal total de 20%, que involucre caras, manos, pies, genitales, perineo, articulaciones y quemaduras eléctricas, incluida la lesión por rayos, de tercer grado en cualquier grupo de edad, son consideraciones que deben de irse a cuidados intensivos. Claro, niños y lesiones que requieren una intervención social o rehabilitación especial, ¿no? El manejo integral, ya viene el difícil y el tratamiento de las bases con soluciones hídricas, que es lo importante con nosotros, el manejo del dolor, la reanimación hídrica, que es cuando nos llega con nosotros en la terapia de emergencias, y con todo lo que tenemos que hacer, los tipos de incubación que tenemos que realizar, considerar realmente qué tan compromiso, con qué tanto compromiso tiene de la vía aérea y cómo vamos a actuar. ¿De acuerdo con lo que nos corresponde? ¿Alguna duda?
Toxicación tóxico, como que Depende, porque el gas de cloro es bonito porque es un examen paciente, pero para ellos solo le dan soporte básico. Pero ¿a qué tipo de tóxico te refieres? Este tipo de tóxico te refieres con gas pimienta. Pues que hay pocos gases que te puedan afectar aquí, o sea, ajá, si llega un paciente intoxicado por gases, es difícil que tú te intoxiques por el gas, por el mismo gas. Hay un producto especial para exactamente la toxina. Eso sí, si tu paciente ingirió toxina, ahí sí tendrías que estar con muchas precauciones porque el paciente las exhala. Entonces, si ya eso es la toxina. ¿Manda? Sí, pero no me las encuentro. Normativa. Entonces, pero también es muy raro porque necesitan dosis máximas. Bueno, depende. En el norte del país las cartas a los que viven ahí los aíslan algunos meses en lo que terminan de desinfestar las casas. sí, sería como en una situación que sí tendrías que buscar proteger, pero Es que la gente que la lista como de loca, no, que es perfecto. Son intoxicaciones y eso que se consume el paciente. Viene polvo, esos productos que tienen el polvo. Lo mencionaba y el polvo. Exactamente, pero de ahí no hay mayor protección, para ti no hay mayor protección. Te proteges y te pones equipo para no contaminar al paciente, porque si está quemado, pues entonces lo expones a infecciones, ¿no? Entonces sí tienes que tener una protección por contacto, pero para el paciente. Ahora, si vas a entrar a un área en donde hay riesgo de que haya contaminación, intoxicación por algún tipo de gas, entonces sí, pero que tú vayas a intubar o algo y tengas como ese contacto, no. Pero si es que en dado caso tú vas a estar expuesta a un tipo de gas, es importante obviamente la protección, ¿no? Y luego ya hay protecciones que marcan todos los protocolos de seguridad y que inclusive conviene notar que eso conlleva hasta guantes, botas, ¿no? Mascarillas, ¿de acuerdo? Pero en sí, para el contacto específicamente, uno de los que voy a hacer con mencionar el doctor. ¿Alguna duda? Pues muy bien, felicidades al equipo. Y pues ya preguntas aquí en el chat que me habían mandado. Sí, no están presentes, lo van a incluir. Para aquí yo no sé qué yo lo veo. Oye, esta es una duda, por ejemplo, la anticoagulación de ellos, ¿se daría profiláctica o se daría en dosis plenas? En el que es que no veo que yo sé que serían dosis plenas, Sí, pero por ejemplo, la anticoagulación en los quemados se daría en dosis profilácticas o dosis plenas. En la quemadura sé que es dosis plena, pero en la Adrián, que nada, Alexia, no, anticoagulación. Liliana, que me mandó un mensaje. Pero los que pudieron estar aislando, Sí. Pues bueno, creo que no, nada más Alexis dice que solo mencionaste siempre que se van a lesiones circulares, valorar vasectomías, debido a que se relaciona con mayor síndrome compartimental. Extremidades, toras, o sea, si son circulares, puedes valorar porque la cicatrización te va a hacer síndrome compartimental. Creo que acabamos muy bien. Bravo para todos y nos vemos. Entonces, si quieres entrar, Vamos a electrificarnos. gracias a los que estuvieron afuera. No piensas en ese chicharrón con cascarita cuando escuchas la palabra vasectomía, ¿no?